¿Estás pagando una pensión alimenticia y sientes que esa obligación ya debería haber terminado? Quizás te divorciaste y sigues pagándole a tu expareja, aunque ésta ya trabaja o ya se casó, o tus hijos ya cumplieron 18 años, terminaron la escuela y pues te empiezas a preguntar si tendrás que pagarles y mantenerlos para siempre. Si te sientes atrapado en un pago mensual que crees que legalmente ya no te corresponde, este video es fundamental para ti. Soy el Dr. Millán y hoy vamos a entrar de lleno a uno de los temas más polémicos y consultados, la cancelación de la pensión alimenticia. Mucha gente cree que una vez que un juez fija una pensión es una condena de por vida, pero la ley es muy clara. Así como existen obligaciones, también existen las causas que le ponen fin a esa obligación. El problema es que la cancelación nunca es automática. No puedes simplemente dejar de pagar. Si lo haces, te conviertes en un deudor alimentario moroso y las consecuencias pueden ser muy graves. Te puedes ir hasta el tambo. Pero quédate conmigo. Hoy te voy a explicar con ejemplos claros y directos cuáles son los diferentes tipos de pensión, cuáles son las causas exactas y legales para solicitar su cesación, su extinción, su cancelación, pues, de cada una de ellas, y cuál es el procedimiento judicial que debes seguir para liberarte de esa obligación de forma definitiva. Bienvenido. El derecho explicado por el Dr. Millán. Bienvenidos. ¿Qué es realmente la pensión alimenticia? Antes de hablar de cómo se puede cancelar, cómo se puede extinguir la obligación, tenemos que entender qué es exactamente la pensión alimenticia o cómo legalmente lo conocemos, los alimentos. Muchos creen que los alimentos son solo la comida, el chicharrón, la papa, pero la ley es mucho más amplia. Cuando un juez fija una pensión alimenticia, está cubriendo todo lo necesario para que una persona pueda vivir dignamente. Según la ley, los alimentos incluyen la comida, la nutrición, el vestido, la habitación, es decir, la vivienda, dónde va a estar la persona, la educación hasta que terminen una carrera o bien un oficio si no siguen estudiando, y muy importante, la atención médica, hospitalaria y psicológica. Entender esto es clave. La pensión no es un castigo para quien la paga, ni un premio para quien la recibe. Es una obligación de solidaridad familiar para garantizar la subsistencia de quien la necesita, el acreedor alimentario, la persona que la recibe, pues. Y esta información es crucial porque todo el procedimiento para solicitarlo ha cambiado recientemente. Ya no estamos hablando de los códigos viejos de cada estado. Ahora tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que unifica cómo se deben llevar a cabo estos juicios en todo México. Lo que te voy a explicar hoy es cómo funciona este nuevo sistema legal y qué debes considerar si tú estás en esta situación. O bien, si tú estás recibiendo una pensión alimentaria, pues que sepas que no tienes que hacer para que te la cancelen. Ahora veamos los 4 tipos de pensión que existen para saber cómo cancelarla. En primer lugar, hay que saber qué es exactamente. La palabra alimentos, como ya se dijo, en derecho no solamente es la comida. La ley dice que los alimentos incluyen la comida, el vestido, la habitación, la vivienda, la atención médica y psicológica. Y muy importante, la educación o el aprendizaje de un oficio, para que la persona que necesita la pensión se pueda mantener en un futuro. Y no todas las pensiones son iguales. Para saber si puedes cancelarla, debes identificar cuál de estas 4 estás pagando. 1. La pensión de los hijos, la más común. Es la obligación de los padres de mantener a sus hijos. Esta pensión, por regla general, dura hasta que cumplen la mayoría de edad, 18 años. Pero se puede extender si sigue estudiando una carrera universitaria o un oficio, siempre y cuando lo hagan de forma constante y obtengan buenos resultados. Esto no quiere decir que si no pasan a la universidad, por ejemplo, tú se la puedas quitar. Aguas, hagan tonterías y asesórense bien. 2. La pensión entre cónyuges, los esposos. Cuando una pareja casada se divorcia, si uno de los dos se dedicó toda la vida al hogar y al cuidado de los hijos, o si está imposibilitado para trabajar y no tiene bienes, tiene derecho a recibir una pensión del otro. Esta se basa en la necesidad de la subsistencia en lo que puede ponerse a chambear. 3.
La pensión entre concubinos, concubinos, funciona casi igual que la de los cónyuges. Si viviste en un concubinato, una unión de hecho estable y te dedicaste al hogar o no puedes trabajar, tienes derecho a alimentos. La gran diferencia, al menos en el Estado de México, es que tienes un tiempo límite para pedirla. Solamente tienes un año después de la separación para demandar esta pensión. 4. La pensión a los padres ascendientes. Esta es la pensión que muchos olvidan. Así como los padres deben dar alimentos, los hijos también pueden y tienen la obligación legal de dar alimentos a sus padres. Si estos están en un estado de necesidad, por la vejez, por ejemplo, por la edad avanzada o por la enfermedad, pues pueden solicitártela. Aquí la pensión entre cónyuges existen de dos tipos. Quiero precisar esto. Cuando tú estás comúnmente en un divorcio, en una sociedad matrimonial de separación de bienes, uno de los dos puede pedirle al otro una pensión compensatoria. Es decir, sabes que todos los bienes que hicimos durante nuestro matrimonio, pues te dieron a que pudieras comprar estas propiedades y por ese motivo yo no tengo nada. Entonces, durante un tiempo, comúnmente la mitad del tiempo que duró el matrimonio, se le pagará una pensión compensatoria que va a fijar el juzgado. Esta pensión compensatoria es por un tiempo nada más. Y la pensión entre cónyuges que están casados y que se la piden entre ellos va a subsistir siempre y cuando no se divorcien. Ojo. Sobre este tema existen mitos que te pueden llevar a la cárcel o a un embargo. Y antes de seguir, quiero hacer una pausa y destruir esos 3 mitos que escucho todos los días en mi despacho y que son errores graves. Mito número 1. Si mi expareja ya trabaja, ¿puedo dejar de pagarle en automático? Falso. Como ya dije, si dejas de depositar sin una sentencia te conviertes en un deudor moroso. El hecho de que trabajes solo te da la causa para iniciar el juicio de cancelación, no para que tú pues ahora sí que por tus pantalones digas ya no te doy. Mito 2. Mi hijo cumplió 18 años y ya no estudia, le dejé de pagar el mes pasado. Error gravísimo. Aunque tengas la razón, solamente un juez puede cancelar la obligación. Si no lo haces, esa deuda sigue creciendo con intereses y puedes enfrentar un embargo o el tambo. Si dejas de pagar, por ejemplo, 90 días, el juez puede ordenar que se inscriban en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y eso es un verdadero problema. Mito 3. La guardia y custodia cambió y ahora mi hijo vive conmigo y por eso ya no le tengo que depositar la pensión a mi expareja. Cuidado. Aunque suene lógico, son cosas legalmente separadas. Si tu hijo ahora vive contigo, lo que debes hacer es demandar la cancelación de la pensión alimentaria a favor de ella y al mismo tiempo demandar una nueva pensión en favor de tu hijo representado por ti, evidentemente por ti, para que ahora tu expareja pague la pensión. Si solo dejas de pagar legalmente, sigues siendo deudor. La regla de oro es esta: ninguna pensión alimentaria se cancela de manera automática. La única forma segura de hacerlo legalmente, pues es a través de una sentencia judicial, del aparato jurisdiccional. Esto no se puede hacer con un notario público, esto no se puede hacer con el oficial conciliador, esto no se puede hacer en el DIF, esto solamente se puede hacer a través de un juzgado familiar que determine a través de una resolución, de una sentencia definitiva, que tú ya no tienes la obligación de pagar una pensión. Entonces, ten muchísimo cuidado, no caigas en absurdos. Si tú dices, ¿sabes qué? Mi hijo ya no estudia, tiene 18 años, ya se dedicó a otra cosa, tienes que acreditar que ya no tiene interés de seguir estudiando. ¿Cómo lo vas a acreditar? Pues con el hecho, supongamos, de que nunca se inscribió a ninguna universidad, que nunca presentó el examen, que nada más está de baquetón. Alguna cosa así te va a ayudar a hacerlo, pero no lo hagas en automático. Tienes que hacerlo siempre a través de las vías legales. Créeme, las pensiones caídas, así se le dice a las pensiones que no pagaste en tiempo, se cobran en algún momento y puede ponerse bien feo. Mejor consulta un abogado especializado en derecho familiar, quien te pueda auxiliar en este tema. Así, a lo que venimos, las causales específicas para cancelar la pensión. Empecemos por los hijos. Vamos a analizar las causas exactas por las que un juez sí te dará la razón para cancelar la pensión alimentaria de tus hijos. La causa principal es que cesa la necesidad. Causa número 1, mayoría de edad. Tiene 18 años y no estudia. Esta es la más común. Si tu hijo cumple 18 años y decide no seguir estudiando, la obligación de darles alimentos termina. Un ejemplo práctico.
Tu hijo cumple 18 años, obtienes una constancia de la escuela donde cursaba la preparatoria que indica que ya no se inscribió al siguiente ciclo o que ya no se inscribió a la universidad. Con esta prueba presentas tu demanda de cesación de pensión. El juez verificará que ya es mayor de edad y que no estudia y ordenará la cancelación. Causa 2. El hijo termina sus estudios, su carrera o un oficio. La ley protege al hijo para que termine una carrera o un oficio, pero una vez que la termina se presume que ya puede trabajar y mantenerse a sí mismo. Ese es el objetivo que tú tienes que hacer con la pensión alimentaria, hacer que él pueda chambear. Por ejemplo, supongamos que tienes una hija de 23 años que se titula de dentista. Aunque no tenga el trabajo de sus sueños, legalmente ya adquirió una profesión. Puedes presentarle al juzgado su título profesional, su cédula o el certificado de fin de estudios y solicitar la cancelación. La obligación de alimentos no es para pagar una maestría o un doctorado, es para que tengan las herramientas para empezar su vida laboral. Tú vas a decir, oye, pero si no me la quiere dar mi chavo, ¿cómo le hago? Ve a la escuela y pídela, tú eres el papá, tú eres la mamá, lo puedes hacer. La causa 3, el hijo mayor de edad, empieza a trabajar. Este es importante. Puede que tu hijo siga estudiando, pero consiga un trabajo de medio tiempo o de tiempo completo que le da el ingreso suficiente para mantenerse. Un ejemplo, tu hijo de 20 años estudia y recibe una pensión, pero te enteras que lo contrataron en una empresa y ya está ganando su propio dinero. Si puedes demostrar que ese ingreso es suficiente para cubrir sus necesidades, la necesidad de dar alimentos, de recibir alimentos, desaparece y por lo tanto la pensión puede cancelarse, aunque sigue estudiando. Causa 4. El hijo, el acreedor, se casa o vive en concubinato. Si tu hija o tu hijo, aunque sea menor de edad o esté estudiando, decide casarse e irse a vivir en concubinato con su pareja, pues la obligación de dar alimentos cesa. Y esto pasa muy seguido. Por ejemplo, tu hija de 21 años sigue en la universidad, pero te enteras de que se casó por el civil y con el acta de matrimonio de ella, puedes demandar la cancelación y la cesación de la pensión de manera inmediata porque la ley entiende que la obligación de dar alimentos ahora es de su nuevo cónyuge. Y 5, la causa grave, la ingratitud o la violencia. La ley es clara. Si el hijo o el acreedor comete actos de violencia, daño grave o conductas viciosas contra el padre, contra la madre, pierde el derecho a recibir alimentos. Ejemplo, si tu hijo mayor de edad que recibe pensión para estudiar te golpea, te amenaza constantemente, te roba, te insulta, te dice tonterías, puedes demandar la cancelación de la pensión. Necesitarás probar todos sus actos, los WhatsApp, por ejemplo, idealmente con denuncias penales o testigos para que el juez determine que el derecho a recibir la pensión se ha perdido por ingratitud. Reitero, estos solamente son ejemplos prácticos que me ha llegado a pasar, que he conocido y que yo te los comparto para que te des una idea y puedas decir probablemente es el mío. Debes, si estás en este caso, contratar a un abogado especializado en derecho familiar que te pueda ayudar con este tema. Ahora veamos las causales específicas para cancelar la pensión en excónyuges o exconcubinos. Estamos hablando de las pensiones que se dan entre exparejas. Aquí las causales son diferentes y muy específicas. La causa número 1. La persona acreedora deja de necesitarla, igual que como con los hijos. Si la causa de la pensión fue que tu expareja se dedicó al hogar y no podía trabajar, pero ahora sí trabaja y tiene ingresos suficientes, la necesidad original ha cesado. Ejemplo práctico, tu exesposa recibe la pensión, pero te enteras de que fundó un negocio exitoso o que fue contratada en un puesto gerencial o que tiene alguna chamba que es suficiente. Puedes pedir al juez que investigue sus ingresos, girando oficios al IMSS, al SAT, a la dependencia donde trabaja, y si se demuestra que ya puede sostenerse sola, la pensión se cancela o puede iniciarse el trámite. 2. La persona acreedora contrae un nuevo matrimonio. Esta es la causal más clara y contundente. Si le pagas pensión alimentaria a tu exesposa y ella se vuelve a casar o ya se embarazó, ya está en concubinato, tu obligación termina en el instante en que se firma el acta del nuevo matrimonio. Tú tienes que acreditarlo esto. ¿Con qué? Pues con el acta. Un ejemplo, un amigo te cuenta que su ex se casó, vas al registro civil, solicitas el acta de matrimonio de ella y pues la presentas en tu demanda de cancelación y el juez la ordena de inmediato. Eso se puede lograr. Causa 3.
La persona acreedora se une en concubinato. Esto es muy similar a lo anterior, a lo que te había dicho. Si tu expareja se va a vivir con una nueva persona haciendo vida en común como si estuvieran casados, también pierdes ahí la obligación de pagarle alimentos. Aquí, por ejemplo, esta es la causal, pues honestamente lo más difícil de probar. Mucha gente trata de ocultar el concubinato para seguir cobrando la pensión, incluyendo hasta de sus padres. No basta con que tenga novio, tienes que probarle al juez que viven juntos de forma permanente y pública. Necesitarás testigos, los vecinos, fotografías quizás, o hasta un contrato de arrendamiento donde aparezcan ambos, o pruebes que tienen una cuenta bancaria juntos. Si está embarazada, pues a todo dar, ahí ya lo puedes demostrar pues con la evidencia visual, ¿no? Es complicado, pero es una causa legal válida. Ahora bien, vamos con la siguiente causa. Cuarto, el vencimiento del plazo pactado, solo si se pactó. En muchos divorcios voluntarios se pacta en la pensión del cónyuge que no será para siempre, sino por un tiempo determinado. Ejemplo práctico. En tu convenio de divorcio se estableció que le pagarías una pensión a tu exesposa por 5 años, quizás el mismo tiempo que duró el matrimonio o comúnmente la mitad de lo que duró el matrimonio. Al cumplirse este lapso, por ejemplo los 5 años, si ella no está de acuerdo en dejar de recibirla, pues puedes iniciar el juicio de cancelación de pensión presentando el convenio, la sentencia y pues que el plazo ya se cumplió. La causa 5, ingratitud o violencia, otra vez. Funcionará igual que como con los hijos. Si tu expareja que recibe pensión te agrede, te amenaza o te causa algún daño grave, puedes demandar la cancelación por ingratitud. Aquí es bien importante que hagamos una pausa y que podamos hacer una diferenciación. Una pensión compensatoria es diferente a una pensión conyugal. Aquí me estoy refiriendo a las pensiones compensatorias. Las pensiones conyugales se dan y se mantienen mientras las parejas sigan casadas. Esto es muy común cuando, por ejemplo, pues el marido no quiere dar para la comida de la semana, pues vas, lo demandas y te tiene que aportar forzosamente para que tú te sostengas. Pero evidentemente, si tú te divorcias, pues ya no existe el vínculo, ya no existe la unión marital, entonces ya no está la obligación conyugal, ahí termina. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de abogados que tenemos. Si tu abogado te dice, te voy a meter la pensión conyugal y luego te voy a divorciar, es una estupidez. O sea, perdón que lo diga así. Lo que tendría que pasar aquí en este caso, pues es sencillamente, te voy a divorciar y en el divorcio voy a solicitar una pensión compensatoria, la pensión conyugal, para que después del divorcio siga subsistiendo, porque si no, estás matando solito tu propia pensión. Solicitas la pensión conyugal y después solicitas el divorcio, pues imagínate, se acaba el matrimonio, se acaba la pensión. Vamos a la diferencia clave entre pensión alimenticia y pensión compensatoria. Mucho cuidado aquí. Este es el error legal más común, como lo acabo de explicar. La pensión alimenticia, como ya dijimos, se basa en la necesidad. Se paga porque la persona, hijo, excónyuge, padre, necesita ese dinero para subsistir. Si la necesidad desaparece, la pensión puede cancelarse o el vínculo matrimonial. Pero existe otra figura, la pensión compensatoria. Esta pensión no se basa en la necesidad, se basa en la justicia y en el desequilibrio económico que causó el divorcio. El ejemplo más claro, una pareja se casa por separación de bienes. Ella, por acuerdo de ambos, deja la carrera para dedicarse al 100% al hogar, deja de chambear y pues a criar a los hijos durante 20 años. Él, gracias a ese apoyo, crece profesionalmente y hace un gran patrimonio, hace la casa. Cuando se divorcia, aunque la persona que se quedó en la casa consiga un trabajo, existe un desequilibrio brutal. Ella sacrificó su carrera por el proyecto familiar. La pensión compensatoria o la repartición de bienes hasta en un 50% sirve para compensar, de ahí la palabra, ese sacrificio. ¿Y por qué es vital esta diferencia? Porque la pensión compensatoria no se cancela si la persona empieza a trabajar, se paga por un tiempo determinado o en una sola exhibición. Es una indemnización, pues, no una pensión por necesidad. Si estaban casados por sociedad conyugal, no suele ser un problema, porque al divorciarse, todo lo que hicieron juntos se divide a la mitad y ahí se compensa el trabajo del hogar. Comúnmente las pensiones compensatorias aquí no proceden. Hoy nos enfocamos en cancelar la pensión alimentaria, no en cancelar pensiones compensatorias.
las pensiones compensatorias no se pueden hasta que se cumpla el lapso y el tiempo pactado entre ellos para la liquidación de esa sociedad. La compensación, pues, aquí es donde hay un error muy común entre los abogados. Si tú eres un abogado y me estás viendo, no cometas este error. ¿Por qué? Porque le vas a generar un problema a tu cliente, a tu clienta. En este sentido, si tú quieres que tenga una pensión conyugal y después lo vas a divorciar, no lo hagas. ¿Por qué? Si tú consigues la pensión conyugal, mientras ellos sean esposos, va a tener la pensión. Pero si no son pensión, si no son marido y mujer, pues entonces ya no existe la obligación contractual. Ya no son socios, ya no están unidos por matrimonio. Pónganse truchas. Ahora, ¿cuáles son las causales para cancelar la pensión a los padres? Finalmente, ¿qué pasa si le pagas pensión a tus papás? Bueno, la causa número 1, dejan de necesitarla. Si la situación económica de tus padres cambia, la obligación cesa. Ejemplo, le pagas la pensión a tu mamá, ella recibe una herencia cuantiosa del papá, de la mamá, o le otorgan la pensión del IMSS de tu papá o del ISSSTE, que es suficiente para que cubra todos sus gastos. Puedes solicitarle al juez, en razón de ello, pues la cancelación de la pensión alimentaria. ¿Por qué? Porque ya tiene dinerito. Causa 2, ingratitud o violencia. Si el padre o madre que recibe los alimentos comete actos de violencia, abandono o daño grave contra el hijo que lo paga. Causa 3, el abandono previo. Eso es bien importante y hay muchos casos muy seguidos, ¿no? Si tu padre te abandonó cuando estabas chavito, nunca se hizo cargo de ti y nunca te dio alimentos, la ley considera que él perdió el derecho de recibir los alimentos. Es recíproco, pues. Él no puede demandarte en el futuro. Supongamos que tú no viste a tu papá en 30 años, y después te demandó la pensión alimentaria, pues tú puedes defenderte mediante una excepción, demostrando que él incumplió su obligación alimentaria contigo, lo que incluso es una causal de pérdida de patria potestad y por lo tanto no tiene derecho a exigirte nada. Hay papás y mamás que luego pueden ser muy gandallas con sus hijos y pueden buscar demandarles una pensión alimentaria perfecta, cuando ellos saben perfectamente bien que nunca los apoyaron y nunca los motivaron. Sin embargo, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Lo legal y lo correcto es cada caso es concreto, pero yo creo bien que el hijo bien nacido siempre será bendecido si es agradecido con sus papás. Si tú tienes chance de ayudarles a tus padres que te dieron la vida, no te fijes tanto en lo que han hecho. Si ya de plano son unos perversos, son cosas muy malas, pues hay ni cómo defenderlos, ¿no? Pero si tú estás en la situación en la cual les puedes echar una manita a tus jefes y ellos ya están viejitos, ya no tienen la capacidad, ayúdalos. Eso te va a sanar el corazón, te va a ayudar y siempre va a ser algo bueno. Ahora vamos al proceso legal. Si ya cumpliste, ¿cómo le vas a hacer? Pues perfecto. Ya que una vez que identificaste que tu hijo terminó la carrera o que tu expareja se casó, ¿qué puedes hacer? Pues bueno, no dejes de pagar. Repito, no puedes suspender el pago por ti mismo. Si lo haces, el juez puede ordenar que te embarguen el sueldo, tus cuentas o hasta tus bienes, porque para la ley sigues siendo un deudor. Requieres una sentencia definitiva que así lo declare. Lo que debes hacer es iniciar un procedimiento judicial para que el juez sea quien ordene la cancelación. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es muy claro. Establece que esto se hace mediante un juicio autónomo o bien un incidente de cesación de pensión alimentaria. Hay de criterios a criterios. Se me han tocado jueces que no te aceptan el incidente y quieren el juicio nuevo. Pero bueno, en este nuevo juicio los papeles se invierten. Tú, el deudor, ahora eres el actor y la persona que recibe la pensión, tu hijo, tu expareja, es el demandado. Tu demanda debe decir, vengo a solicitar la cancelación de la pensión alimentaria que me fue fijada en el juicio tal por cual por la causa tal. Y lo más importante, debes adjuntar las pruebas que demuestren esta causa. El acta de nacimiento de tu hijo para poder probar que ya es mayor de edad, la constancia de que ya no está estudiando o que ya culminó sus estudios, el acta del nuevo matrimonio de tu expareja, las pruebas del nuevo trabajo también de tu expareja, de que ya está viviendo con alguien, ¿no? Pues no sé, reportes de investigaciones de testigos, en el caso de concubinato, reportes privados no se valen, no lo hagan, pero pues, los testigos son buenos. El certificado, por ejemplo, como ya dije, el fin de estudios de los hijos sirve. Vamos, el juez recibirá tu demanda, escuchará la otra parte que seguramente se va a oponer y desahogará las pruebas.
Si logras acreditar tu causa, el juez dictará una sentencia que diga: se declara procedente la cesación de la obligación alimentaria en favor de, y aquí un consejo de oro. Ganar el juicio es solo la primera parte. La sentencia dirá: se declara cancelada la obligación, pero si a ti te descuentan por nómina, esa sentencia no llega mágicamente a tu patrón, no llega a la empresa. Debes asegurarte que con esa sentencia el juez gira un oficio a tu lugar de trabajo, ordenando que cese el descuento. Si no haces este último paso, pues Recursos Humanos te va a seguir descontando, aunque ya tengas la sentencia en la mano. Es bien importante que hagas el proceso completo. Tienes tu sentencia, encargas tu oficio, lo presentas. ¿Para qué? Déjenme descontar y asunto resuelto. Y como puedes ver, la pensión alimenticia no es una condena perpetua. Es una obligación que tiene un inicio, un propósito y pues claramente un final. La ley protege a quien necesita los alimentos, pero también te protege a ti cuando esa necesidad desaparece o ese vínculo ya no existe. Cuando la ley marca que la obligación debe pasar a alguien más o cuando el que la recibe actúa con ingratitud. No te resignes a pagar algo que ya no es justo. Si tu situación encaja en alguna de estas causales legales, estás en tu derecho de pedir que esa obligación termine. Recuerda, soy el Dr. Millán. Y si este video te aclaró el panorama, te ayudó, pues te pido que te suscribas al canal, que le des un poderosísimo like y que lo compartas con alguien que necesita saber esta información o requiere una orientación. Cada caso es único. Si tienes dudas específicas, puedes enviarme una consulta al correo electrónico soyeldoctormillan@gmail.com, donde analizaré tu situación. Si tienes documentos, la demanda, todo eso, te lo puedo checar y con todo gusto te daré respuesta en cuanto termine de analizar tu situación y te puedo comentar. Lo hago con todo gusto, lo hago con un fervor y una pasión, por esto es lo que me dedico, que es el derecho. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias por mirar. El derecho explicado por el Dr. Millán volverá pronto. Hasta entonces.